Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a LDF Space. Yo soy Alberto Sáez, editor de Libros del Fuego. Y bueno, mientras se van sumando todos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Luis Islas. Luis Islas es profesor universitario, es editor, amigo, pero por sobre todas las cosas, es lector. Y es una de las razones por la que lo invitamos hoy a nuestro LDF Space, para que nos cuente un poco su historia con la lectura, su historia y su formación como lector. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola a todos los que se han conectado. Bueno, un gusto siempre conversar con los amigos y sobre todo sobre la lectura, sobre los libros, que es un tema tan fascinante y, Sí, y- y que constituye, bueno, casi que el tiempo completo de mi vida, ¿no? exacto. Bueno, no por nada la biografía de tu Twitter dice vivo de lo que leo, ¿no? Sí, que es un poco lo contrario del consejo de Flaubert, que él decía lee para vivir. Yo más bien vivo para leer y vivo de lo que leo, ¿no? Sí, y no me queda otra. Y no queda de otra. Fíjate, Luis, eh, siempre te has considerado primero que nada lector, eso lo sé más que nada por los años de amistad, pero cuando decidiste publicar tu primer libro, que fue La Brevedad Posible, que es un libro que nosotros publicamos en Libros del Fuego, una de las cosas que dijiste en esa presentación que da introducción al libro es que la historia de cómo te hiciste lector comienza en la comprobación de lectura de tus padres cuando se conocieron y empezaron a hablar de libros juntos. Luego dices que te convertiste poco a poco en un lector a patadas, cuando tu padre, en ese intento por hacerte aprender a leer, decidió colocar el abecedario en ese balón con el que jugabas en la casa. Más allá de esta introducción y de esta declaración de principios, por decirlo de alguna forma, ¿tú recuerdas una vez ya inmerso en el mundo de la lectura de niño, recuerdas ese primer libro con el que te hiciste lector? Eh, sí, algo recuerdo, pero me gustaría retomar un poco esa anécdota que has contado, ¿no? Que sería una suerte de prehistoria, la prehistoria de, de mi De cómo experiencia. te hiciste lector, ¿No? claro. Claro, porque eso que tú señalas, que conté en la presentación del libro, de alguna forma, bueno, es un homenaje a mis padres, ¿no? Que, que bueno, sin ellos no existiría nada, nada de lo que soy y de lo que he hecho. Y efectivamente, yo estoy convencido de que provenimos de un libro, ¿no? Y más allá de que esa persona que proviene de un libro dedique su vida o no a la lectura, todos de alguna forma provenimos de un encuentro suscitado por un libro. Y en el caso de mis padres, ese libro fue Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Con el cual mi papá intentó con éxito enamorar a mi madre. Y a partir de esa lectura compartida, pues se hicieron novios y luego nací yo, pues años más adelante. Decir que yo le tengo que agradecer mucho a A Víctor Hugo. esa primera lectura, claro, y a Víctor Hugo, por supuesto. Y luego vendría ya no la prehistoria, sino la historia, ¿no? La historia iniciática mm, de mí como lector. Y sí, efectivamente está ese balón de fútbol que mi papá transformó en un alfabeto para que yo aprendiera a leer a las patadas, como bien ha recordado. Y una vez que leía muy rudimentariamente todavía, me empecé a deletrear las palabras gracias a unos condoritos que compraba mi papá, ¿no? Es decir, que el primer autor, digamos, que yo leo es Pepo, el autor de Condorito,
para horror de mi madre, que en aquel momento ella y mi abuela pensaban que Dorito era una revista de chistes pornográficos, de chistes subidos de tono, y siempre le llamaban la atención a mi papá de por qué compraba esas revistas, que en realidad eran unas revistas de chistes, pues. Pero a mí me animaba más con Dorito que Coquito. Y aprendía a deletrear las palabras en esta revista. Pero digamos que el primer acercamiento a los libros es un acercamiento, mm, digamos, gestual, corporal. Yo recuerdo que una tarde vi a mi madre acostada en la cama leyendo un libro, una novela de Agatha Christie, llamada Cinco Cerditos. Yo tenía 5 años aproximadamente y me llamó la atención el título, que ya para esa edad podía leerlo sin problema, de la portada. Y, y, y digamos que pasaron unos días y mi madre me prestó el libro para que yo lo leyera. Ella tenía además casi que la colección completa de Agatha Christie. eh, y, y yo me puse a leer Agatha Christie, recuerdo, un domingo en la tarde, y no entendía nada. Era un libro muy complicado para mí, a mi edad. Y recuerdo que ese domingo en la tarde mi abuelo había ido a visitarnos a la casa y estaba en la sala. Era un apartamento muy pequeño en el que yo vivía. Y mi abuelo estaba en la sala conversando con mis papás y yo estaba acostado sobre mi cama, boca abajo, intentando leer a Agatha Christie. Y de pronto sentí que mi abuelo entró al cuarto. Yo no me volteé, esperé que él se acercara más y me saludara, pero, pero de pronto sentí que se regresó a la sala y lo escuché decir, asombrado y contento, que le parecía mm, sorprendente que su nieto estuviera leyendo una novela de Agatha Christie, una novela policial. Entonces yo escuché eso y me sentí como honrado, porque además mi abuelo era la figura intelectual de mi familia y yo sentí como que me había bautizado como lector sin que en realidad yo lo fuera realmente, ¿no? Porque lo que yo hacía, lo que yo estaba haciendo en ese momento era fingir una, una disposición física con la cual uno identifica al lector, ¿no? Alguien ensimismado en un libro, concentrado, con una postura especial, pero en realidad yo no estaba leyendo casi nada y no estaba entendiendo nada de lo que estaba leyendo en ese momento. Entonces todo empieza como por una simulación, todo empieza como por una imitación de una especie de fisiología del lector, ¿no? Luego después yo voy a encontrar una anécdota parecida en el primer volumen de los diarios de Piglia, en donde él cuenta que un día él tenía 3 años, Piglia, y había visto a su abuelo leer y le parecía una figura como bastante misteriosa, bastante interesante, atractiva, y él no entendía qué había allí de interesante en ese libro para que el abuelo permaneciera tanto tiempo en su misma. Y, y un día el niño saca un libro, Piglia recuerda que era un libro azul, de la biblioteca, si que el abuelo supiera, y se sienta en la acera de la casa. Frente a la casa había una acera y de vez en cuando pasaba mucha gente por allí porque había una estación de tren. Entonces, cada media hora pasaba la gente y el niño lo que quería era sentarse allí con el libro y esperar que llegara una suerte de público y lo contemplara leyendo nuevamente, ¿no? La idea de cómo se inician los lectores de Por manera imitación. fingidas, por imitación de lo corporal, ¿no? De la lectura. Y luego Piglia remata la anécdota diciendo que de pronto se aproximó una sombra de una persona que se acercó al niño y le dijo que tenía el libro al revés, ¿no? Y Piglia se imagina que este hombre probablemente era Borges, ¿no? Que solía pasar también por allí cerca de su casa, pero ya eso, bueno, lo imaginan Piglia, ¿no?
Entonces, fíjate que es así como me inicio en la lectura, ¿no? No tanto leyendo, sino simulando la figura del del lector, lector, que luego después va a ser real, pues, ¿no? Sí. claro. Y ese brinco de país, cuando tienen que emigrar de Perú a Venezuela, Mm, eh, y comienza también, creo que llegas aquí con 6 años, ¿no? Y te toca, pues, eh, enfrentarte, no bien a otro mundo, pero sí también a otros libros, ¿no? Comienzas a hacerte lector con los libros de una tierra que es nueva para ti. mm. Sí, Eso generó un impacto, generó un interés o generó de plano un rechazo en tu manera de comenzar la lectura. mira, bueno, hay cosas que uno le empieza a encontrar como una hilación, como un sentido, cuando las ves en retrospectiva, pero mientras las estás viviendo, no lo ves así, ¿no? Y yo recuerdo que si bien de niño me inicié, como te dije, en esta lectura atropellada de Agatha Christie, eh, luego después no fui muy lector de niño. Recuerdo que mi padre me seguía comprando cómics de Mickey Mouse, de Tribilín, del Pato Donald, luego después de Memín Pingüín. Era un lector de tiras cómicas. Y ya de un poco mayor, y luego del viaje a Venezuela, que fue en el 79, yo llegué aquí cuando tenía 7 años. Durante ese periodo de mi infancia y luego la adolescencia, a mí no me gustaba leer. Yo era muy mal lector, no me interesaban los libros. De hecho, en el liceo donde estudié, fueron muy pocos los libros que leí completos, muy pocos los libros que disfruté verdaderamente. Los contaría con la mano. Y en esa mano estarían Piedra de Mar, El Túnel, Piedra de Mar de Marciani, El Túnel de Sábato y El relato de un náufrago de García Márquez, que creo que son los tres libros que me gustaron, pero que me gustaron y ya, ¿no? No había allí, digamos, No una te obsesión por cautivaron de plano. no, para nada. Y claro, yo cuando llegué a Venezuela, más bien llegué como con esa sensación del niño que se lanza a un país nuevo y que todo lo ve desde el punto de vista de la aventura, porque claro, tienes más futuro que memoria, por lo tanto tienes menos cosas que extrañar, que añorar, no lo ves como un desgarrón, sino lo ves como eso, como un viaje Ok. totalmente novedoso y encantador. Y además yo fui tratado muy bien por la gente con la que me iba relacionando, con mis amigos. Realmente no sentí en ningún momento una exclusión ni una discriminación, todo lo contrario. Y luego cuando entré a la universidad, ¿no? Y entro a estudiar letras, cosa que puede parecer muy extraño a Eso te iba a partir de preguntar, ¿cómo todo lo que llegas? te acabo ¿Cómo de llegas a contar. letras? Mira, llego por azar, ¿no? Yo creo que tengo que agradecerle mucho al azar porque el azar ha contribuido a dirigirme por los caminos que yo voluntariamente no hubiera elegido, ¿no? Es como si hubiera una suerte de fatum de la lectura, ¿no? que me ha llevado hacia donde debería haberme conducido. Eh, yo, como te dije, era muy mal alumno, mi promedio era pésimo, creo que fue 11,5 cuando salí del bachillerato. Y la gran mayoría de mis amigos, que tampoco eran lectores, empezaron a postular a las universidades para las carreras que a ellos les entusiasmaban, como ingeniería electrónica, comunicación social, eh, y otras ingenierías también, arquitectura, en fin. Y yo postulé para varias universidades, para comunicación social, para ingeniería, imagínate. Yo estaba totalmente perdido en la vida, no sabía qué hacer, postulaba a las universidades para carreras en donde a las que habían postulado mis amigos, tanto porque yo no tenía nada que me atrajera. Y
Cuando, cuando postulé para la Universidad Católica para Comunicación Social, mm, no salí, ¿no? Y el promedio que había obtenido en la prueba solo daba para estudiar letras. Y entonces yo le pregunté a una señorita que estaba ahí, ¿no? En la administración, que en qué consistía letras, que cuál era el pensum. Vi el pensum, vi que había bastante literatura, me aterroricé porque yo no leía nada. Pero al mismo tiempo yo había presentado en la Universidad Metropolitana, en la Simón Bolívar, en la Central, y no había salido, ¿no? Entonces siempre llegaba a la casa cabizbajo, diciéndole a mis padres, no, no hubo suerte, ¿no? Además, fíjense, yo estaba consciente de que era una cuestión de suerte, no de méritos académicos, lo que me permitiría entrar a la universidad. Hasta que entré de alguna forma a una carrera, ¿no? En la Católica. Y entonces estaba como muy contento, muy orgulloso y bueno, no importaba eh, qué tipo de carrera era, lo importante era Lo llegar a importante mi era casa y quedar, decirle a mis claro. padres y decirle que había quedado. Y así entré a letras, a estudiar letras. Y claro, las primeras semanas fueron un shock tremendo, ¿no? Fue un parteaguas en mi vida como estudiante y en mi vida en general, porque durante las 2 primeras semanas me mandaron a leer la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Cantar del Mío Cid, Cien años de soledad. Es decir, eran libros voluminosos, exigentes, que se convirtió ¿no? como una suerte de desafío también para mí, ¿no? Porque no quería ni defraudar ni defraudarme, y al llenarme como de una suerte de temor, ¿no? Ese temor más bien, en vez de paralizarme, me estimuló a, bueno, a echarle pichón, pues se me venía encima, ¿no? Y Claro, por fortuna, el miedo, puedes decir que el miedo te convirtió en un lector iniciático o en un lector formal, ¿no? sí, el miedo de alguna manera se me convirtió como un reto también, ¿no? Un reto a vencerlo, eh, en en una necesidad también de no defraudar a mis padres, que ellos se sentían como muy orgullosos que yo hubiera entrado a la universidad. Y eso fue al principio. Luego después me di cuenta que me estaba gustando lo que leía, me estaba gustando todo el ambiente universitario, el intercambio cultural, la relación con los amigos. Sentí que estaba en un lugar al que le podía sacar bastante provecho y fue así realmente, ¿no? Yo tengo que agradecer muchísimo a la Universidad Católica en mi formación y a la Escuela de Letras y a los profesores que tuve allí, ¿no? Y dentro de la universidad, más allá de esos primeros libros que te retaron a ser lector y a ser un estudiante de letras, ¿recuerdas o tienes un cariño especial por alguno de los libros que te hayan marcado, que naturalmente te hayan movido, más allá de la obligación? Bueno, imagínate, son tantos los libros, eh, pero sí recuerdo que los primeros años, los libros que me sacudieron profundamente, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por ejemplo, Mm, un libro que se convirtió en uno de mis libros de cabecera desde aquel momento iniciático en la universidad. Y otro libro que me acompañó, digamos, durante todos los años, que siempre complementaba todas mis lecturas, no solamente de poesía, fue La Máscara de la Transparencia de Guillermo Sucre, ¿no? ah, mira, Es un libro fundamental para mí, creo que es un libro que enseña a leer poesía en principio, pero a leer en general, ¿no? Eh, y también, bueno, había un libro que siempre lo utilizaban los profesores, casi que para todo, era Las palabras y las cosas de Foucault, ¿no? claro, También hay un libro que también lo usé mucho como auxilio, para los análisis, para las interpretaciones, que es El arco y la lira de Octavio de Paz. Octavio Paz. Leí mucho a Octavio Paz en la carrera de letras, sí. Y bueno, podría seguirte enumerando varios libros que ahorita me vienen a la Claro. mente, pero esos creo que podría Y, mencionar.
y recomendar. Fíjate que hay algo muy bonito que cuando uno está en la universidad, hay un punto en el que se asume como un lector adulto, un lector de obras de peso. Pero cuando se acaba la carrera, no sé si te pasa, a mí me pasó, vino algo de vértigo, ¿no? Porque viene haciendo juego con una canción de Fito Páez, viene el lector después del lector. Y Mm. es ese trabajo que tiene que hacer uno sin obligaciones, sin que los profesores te manden lectura, sino que uno se va formando a gusto y con una disciplina que uno mismo va desarrollando en algunas lecturas, en algunos temas, en algunos géneros. Eh, ¿Sentiste ese vértigo cuando saliste de la universidad? eh, o necesariamente ya tú sabías qué tipo de lector querías ser o qué tipo de lecturas querías mantener una vez que ya te hubieses graduado. Mira, no recuerdo haber sentido un vértigo, porque creo que hay algo también que hay que decir, y es que, claro, uno habla de hacerse lector, ¿no? ¿En qué momento se hace uno lector? Pero yo creo que el lector se está haciendo siempre, ¿no? Se está haciendo y deshaciendo. Hay un proceso de continua transformación, ¿no? Es decir, el lector no es nunca alguien que esté hecho, ¿no? Sino que es un devenir en ese hacerse lector continuamente. Y, y claro que la universidad te proporciona toda una serie de herramientas para el análisis, para la interpretación, para la lectura minuciosa, detallada, pormenorizada, diría Borges. Y luego después uno sale al ruedo, ¿no? A crearse su propia sistematización de la lectura. Lo que pasa es que cuando yo estaba finalizando cuarto año y entrando al quinto año de letras, empecé a dar clases. Empecé a dar clases en los colegios, en séptimo, octavo grado, en clases de castellano y literatura. Y creo que allí se dio la oportunidad de que yo mismo me convirtiera, ¿no? En un profesor de literatura a la imagen y semejanza de los profesores de literatura que me habían dejado una experiencia importante como lector, ¿no? Cuando empecé a dar clases, bueno, en ese momento tenía como referente inmediato a Guillermo Sucre, que tuve la oportunidad además de ser su alumno, porque además ocurría algo en el tercer año de la carrera en la Católica, ocurría algo, y es que muchos estudiantes de letras de la Católica el tercer año migraban a la UCB, migraban a la Escuela de Letras de la UCB, ¿no? Ok. Yo estuve por un momento tentado a hacer eso, pero A luego dar el brinco. a dar el brinco, pero luego preferí no irme de la Católica porque tampoco es que me sentía a gusto allí, ¿no? Y entonces empecé a ir a algunas clases de la central. Cuando salía de mis clases de la Católica, bueno, atravesaba toda la ciudad, ¿no? Desde Montalbán hasta la Plaza UTV, Venezuela. y llegaba a las últimas clases, que casi siempre eran las de López Sanz, pero sobre todo las de Guillermo Sucre, ¿no? Y para mí fue un regalo que Guillermo Sucre me permitiera entrar como oyente a sus clases. Además, yo ya lo había leído y recontraleído en La Máscara de la Transparencia. Y justo cuando empiezo a entrar a los talleres y a las clases de Guillermo Sucre, empiezo a dar clases, ¿no? Entonces tenía como estaba como contagiado del espíritu ya de no ser un lector nada más de exámenes, sino ser un lector que empieza a hacer de la lectura no solamente un acto solitario, sino solidario en el sentido de dar, de leer a los otros, ¿no? Y creo que eso es lo que me permitió la docencia. Eso te iba a preguntar, porque creo que también se lo pregunté a Ricardo cuando estuvo aquí en el Space. ¿Cómo es ese cambio, o si hay algún cambio en la forma de leer para, para poder hacer que otros se entusiasmen con la lectura? En este caso, tú fuiste profesor en el bachillerato. Eh, ¿Cómo trabaja un profesor su propio método de lectura para que otros
logren leer o logren entusiasmarse con la lectura. Sí, bueno, a mí me sirvió mucho cuando empecé a dar clases esa experiencia que había tenido de mal alumno en el colegio, ¿no? Porque eso me permitió entender justamente a aquellos alumnos a los que la lectura les resultaba algo distante, algo fastidioso, algo con lo que estaban reñidos, porque me veía en ese reflejo, ¿no? Claro, Y trataba de buscar las herramientas lúdicas posibles para tratar de engancharlos y entusiasmarlos, para tratar de hacer un poco lo que tal vez los profesores de bachillerato no hicieron conmigo, ¿no? Porque no les interesó, no tenían las herramientas. Y creo que la experiencia de dar clases en bachillerato fue muy rica porque me obligó a ponerme creativo, ¿no? A ponerme también en los zapatos, en la mentalidad, en las vivencias de esos alumnos y ver qué cosas podían interesarles, con qué cosas podían conectarse los libros que tuvieran que ver con sus vidas, ¿no? Entonces tenía que estar pendiente de los programas de televisión que ellos veían, de las películas que veían en el cine, de las canciones que escuchaban, y así empezar a trazar vínculos, correspondencias entre los libros y aquellos gustos personales de los alumnos, ¿no? Y empecé a crearme como un método también en donde, bueno, ponía a los alumnos a hacer obras de teatro a partir de las cosas que habíamos leído, a hacer juegos de palabras, a escribir ensayos que no solamente fueran una interpretación de los libros que leían, sino que vincularan esos libros y esas historias con sus propias experiencias y con sus propias anécdotas. Y creo que eso fue fundamental en mi aprendizaje como profesor, ¿no? Esos primeros años yo siento que aprendí más de lo que pude enseñar, ¿no? Y luego después eso me sirvió más adelante, claro, ya en otro contexto más académico, cuando me tocó dar clases en la universidad, que fue justamente en la Universidad Central, ¿no? Y un tiempo también en la Universidad Simón Bolívar. fíjate que más que un método, veo que era como una complicidad la que buscabas desarrollar con esos alumnos, ¿no? Al tratar de darles herramientas más allá de la lectura, desde lo personal, desde sus experiencias, desde el cine, desde los vínculos que son comunes para ellos y que evidentemente también pueden estar ligados a la literatura. Pero sí veo que como profesor, yo fui alumno tuyo también, eh, había como una búsqueda de complicidad para poder conectar en una línea, en una página, y que de esa forma la curiosidad se desarrollara para que ese lector fuese al libro. Mm, sí, porque mm, recuerdo ahora una frase de Stern, ¿no? El escritor del Tristram Shandy. Él Ujú. decía que la literatura es una rama de la conversación. Y en ese sentido la literatura busca justamente esa complicidad, ¿no? Ese contacto no solamente intelectual, sino emocional e imaginario con el lector. Eh, y fue una experiencia que yo viví en la universidad también. Los profesores que recuerdo con más cariño y más respeto son aquellos que establecían esa complicidad. Y no me quedó otro remedio porque es el que había encontrado, ¿no? Que emplear esas herramientas con mis alumnos. Y también, nuevamente, obra del azar. Recuerdo que cuando yo empecé a dar clases eh, y, y estaba un poco como extraviado, porque justamente, no, porque yo no había estudiado educación, ¿no? Había estudiado letras. Por esos días, en una feria de ese colegio, justamente en donde estaba dando clase, el Colegio Santa Teresa de San Bernardino, en una de estas ferias tómbolas que hacen los colegios, era un colegio religioso, recuerdo, habían unas monjitas que tenían una mesa con unos libros muy viejos, que seguramente se los habrían regalado, los habían encontrado por allí. Y uno de esos libros
me llamó la atención porque además era de la editorial Anagrama. Estaba muy viejito el libro, pero yo lo levanté y era el libro como una novela de Daniel Pennac, ¿no? Mm. Y le dije a las monjitas que cuánto costaba y ella me dijo, pero lo vas a usar en tu clase. Y yo le dije, sí. Ah, bueno, te lo regalamos. Y me regaló el libro y lo empecé a hojear y mira, ese libro me cambió totalmente la manera de enseñar en ese momento clases, porque como sabes, ese libro como una novela de Daniel Pennac es una suerte de manual lúdico sobre la enseñanza de la lectura en los jóvenes, ¿no? Incluso tiene esos maravillosos derechos del lector con los que cierra el libro. Sí, Y es justamente Pennac, no solamente un gran profesor, sino un gran escritor, y establece esa suerte de complicidad emotiva, emocional, con la vida de sus alumnos y cómo esa vida empieza él a relacionarla con las historias de los libros que enseña en su clase. Y eso fue lo que aprendí allí. Luego más adelante leí otro libro de él que se llama Más de Escuela, en donde él cuenta sus experiencias como profesor en bachillerato, que además le tocaban unos alumnos muy, muy difíciles, ¿no? Eran los alumnos que no aceptaban en otros colegios y le tocaban a él, y eso se convirtió pues en un gran reto, en un gran desafío, y lo formó como profesor. a ver si vuelve la señal de Luis. Ahora sí, Sí, ¿se escuchó lo que dije? Estaba hablando de Penac. vamos a ver. Luis, te quedaste por un segundo guindado. Ahora se escucha, Bien, mientras tanto, ahora se ya escucha. saben, estamos Hola. en el EDF Face con Luis Islas conversando sobre los libros que lo hicieron lector. Mientras tanto, recuerden que al final de esta charla vamos a poder hacerle algunas preguntas a Luis. Así que si quieren, vayan preparando esa, esas preguntas. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas? Te escucho. Ah, ok, chévere. Te fuiste por un segundo, pero ya volviste. No sé si se completó la anécdota que estaba contando de La, Penac. la última parte de la anécdota no. Vale, bueno, en todo caso, Penac es uno de estos autores que son de cabecera también para mí, que me han servido mucho en mi formación como lector y como profesor, por supuesto. Buenísimo. Luis, y aparte de Penac, bueno, tú hace algunos años volviste a Perú. Mm, Esa vuelta a la patria, si se puede decir de sí. alguna forma, eh, ¿te conectó con una literatura peruana que quizás no conocías, una literatura peruana contemporánea o más actual, más allá de la que sé que te gusta y que lees con devoción, como Ribeiro o Vargas Llosa o Watanabe, pero volver a Perú te conectó de alguna forma con esa literatura peruana que desconocías. Eh, sí, creo que de alguna forma me hizo volver a algunos libros que ya había leído antes de la literatura peruana. Y por otro lado, como empecé a trabajar como corrector editor en Penguin Random House en Perú, me tocó leer, y sigo haciéndolo, tocó leer muchos libros, eh, novelas, cuentos, ensayos peruanos, ¿no? Entonces me he reconectado de alguna manera con el imaginario peruano literario, sobre todo de lo que se está haciendo recientemente. eh, y eso me ha beneficiado mucho porque era una laguna que tenía, ¿no? Ok. Pero quería volver a eso que tú señalas de lo del regreso, ¿no? La vuelta a la patria. Eh, porque, bueno, al final uno dice, bueno, ¿cuál patria, no? ¿Cuál es la patria?
Sí, Eh, bueno, por eso lo dije como, bueno, si se puede decir realmente, volver a la sí, patria. bueno, el Inca Garcilaso, que tú sabes, era un escritor y un hombre también marcado por la dualidad patriótica, ¿no? Entre el mundo andino y España. Él decía que de ambas naciones tengo prendas, ¿no? Y yo creo que es una frase que muy bien podría decir yo también, ¿no? Tanto de Perú como de Venezuela tengo prendas, prendas literarias, además de las afectivas y de las amistosas. Eh, y me quedé pensando en eso que hablábamos antes de la lectura y del oficio de lector relacionado con mi viaje, con mi condición, digamos, de extranjero en Venezuela. Y ahora lo veo con más nitidez, porque justo en esos años en donde uno empieza a convertirse en adulto, entro a la universidad, descubro la literatura, pero paralelamente estoy descubriendo también que si bien tengo años viviendo en Venezuela, no soy venezolano, ¿no? En mi casa hablo con un tono que no es el tono con el que hablo con mis amigos afuera. Entonces todas esas cosas empiezan como a instalarse, tal vez de modo inconsciente, en mí y empieza como a asentarse, digamos, una conciencia de la extranjería, ¿no? Y eso explicaría, tal vez, mi vocación de lectura, porque el lector es alguien justamente que vive en una zona fronteriza, ¿no? En en ese ámbito periférico entre la realidad y la ficción, entre el afuera y el adentro. Un lector es el que vive en los márgenes, ¿no? Y creo que hacerme lector era el correlato existencial de mi condición extranjera. Claro, Ahora lo puedo ver, ¿no? Por lo que regresar al Perú, más que sentir que regresaba a la patria, es como una nueva forma de sentirme extranjero, salvo que ahora sí estoy más consciente de que, digamos, el ámbito que complementa esos dos territorios, digamos, geográficos y emocionales, que son el Perú y Venezuela, ese ámbito que los pone en relación es la biblioteca, es mi biblioteca, ¿no? Digamos que esa sería la patria en común que unifica esos dos países en los que me he movido y que constituyen también de manera importante las cosas que he leído, ¿no? qué bueno. Eh, sí, de hecho, cuando, cuando decido con mi esposa Melanie venirnos al Perú en el año 2017, yo me envío por correo parte de mi biblioteca, me envié por correo 44 cajas de libros que sumaban aproximadamente unos 800, 900 libros, ¿no? Por fortuna llegaron todos, por fortuna, ¿no? Y tengo que hacer un reconocimiento, aquí hay postel. Pero Eso te en iba a ese decir, momento, recuerdo que los habías enviado por Ipostel y ujú, que eso, y lo que había era miedo de que no había llegaran. miedo. Sí, exactamente. Y además tardaban 2 meses en llegar, es decir, que yo no podía enterarme realmente si los libros habían llegado o no, sino incluso hasta después eh, de que yo hubiera llegado aquí. Pero eh, tal vez pensando que si a lo mejor se perdían todos esos libros, había 10 libros que yo no quería perder, ¿no? Entonces me vi en esa situación De que a veces llevártelos. que a veces se convierte como en un chiste, ¿no? ¿Qué libros rescatarías tú de tu biblioteca si tu casa se empieza a incendiar? ¿O qué libros te llevarías tú a una isla, ¿no? Desierta. Desierta? Bueno, de alguna forma el país para muchos se nos incendió y había que salir corriendo. Y metí 10 libros en mi maleta, ¿no? ¿Y cuáles fueron? Los 10 libros que no quería que se me perdieran. Bueno, La Máscara, la Transparencia era uno de ellos, ¿no? El libro de Guillermo Sucre. Recuerdo en la edición. Yo tenía dos ediciones además. Una la dejé, que es la de Monte Ávila, y me traje la edición Ujú. del Fondo de Cultura, ¿no?
como una novela de Daniel Pennac, otro libro que metí en la maleta. 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, que es uno de los libros de ensayo más extraordinarios que se han escrito y más reveladores sobre la naturaleza de la ficción y de la literatura. El libro que editó Biblioteca Ayacucho de los cuentos de Borges, que incluye 3 volúmenes de cuentos, Ficciones, el Aleph y el informe de Brody, que según los críticos es, bueno, es la parte más dura y más valiosa de la obra de Borges. Luego metí también la poesía completa de José Watanabe, para mí, el poeta peruano que más resonancia genera eh, interiormente, más incluso que Vallejo, podría decir. Las Posas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro, que es otro de mis libros de cabecera. Una edición de Monte Ávila del País según Cabrujas, ¿no? De José Ignacio Cabrujas, una edición que conseguí en los libreros de Fuerzas Armadas y que me acompaña para todos lados. Y ahí está, bueno, todo el pensamiento lúcido y divertido de Cabrujas sobre el país, ¿no? Y El idioma materno de Fabio Mulábito, otro libro también indispensable para mí como lector, con unos textos breves, que son reflexiones sobre la literatura, sobre el lenguaje, sobre la extranjería del lector y del escritor. Me faltan 3. El libro vacío de Josefina Vicens, la escritora Ajá. mexicana, una novelita maravillosa. Eh, Luego Piedra de Mar, por supuesto, ¿no? Una de las primeras novelas que disfruté en mi vida. Y sí, esas fueron las 10 novelas, ¿no? O los 10 libros, mejor dicho, que metí en la maleta y que de alguna manera mm, me, me constituyen como lector, ¿no? Son como los soportes sobre los que se levanta la biblioteca, ¿no? Mi biblioteca. Y 5 años después, Luis, ¿qué estás leyendo hoy? ¿Qué libros estás leyendo? ¿O quieres leer y los tienes ahí en puerta? Mira, ahorita estoy leyendo una novela maravillosa mm, que es Las uvas de la ira de John Steinbeck, eh, que es una... Yo había leído ya de Steinbeck eh, hace tiempo La Perla, ¿no? Y tenía pendiente leer Las uvas de la ira, porque yo también trabajo aquí en Lima para un club de lectura y quedamos en leer esta novela que vamos a discutir a partir de la próxima semana y bueno, estoy encantado con ese portento de Bien, novela. Hace poquito bien. me leí también un libro de la editorial Godot, una editorial argentina, un libro que se llama Contacto, eh, Sí, de, claro. de Edgardo Scott. Se llama Contacto y tiene un subtítulo que dice Un collage de los gestos perdidos. Es un libro que me ha gustado mucho porque Edgardo Scott escribió este libro durante la pandemia y desde esa experiencia de permanecer encerrado, aislado y lejos del contacto físico, corporal con la gente. Y entonces este libro eh, contiene una serie de ensayos titulados Los besos, las manos, la saliva, los abrazos, cuerpo a cuerpo, el aliento, la palabra. Es decir, todo aquello que, bueno, recién ahorita es que estamos empezando a recuperar. Es un libro que recomiendo mucho, está muy bien escrito y con muchas referencias, no solamente literarias, sino también musicales y cinematográficas. Escribe muy bien Edgardo Scott. Bien. Luis, bueno, ya estamos casi al final de nuestra charla. Yo quería complementar con uno de los aforismos de tu libro, eh, que para quienes no lo conocen, Luis es autor y quienes están sumándose ahorita al Space,
Luis es autor de un libro de aforismos llamado A la brevedad posible, publicado por nosotros por Libros del Fuego, que pueden encontrar en la web de la editorial. Pero quería cerrar con este aforismo que creo que en estos momentos, y yo creo que siempre, es un aforismo que particularmente a mí me acompaña. Y dice, en tiempos oscuros, leer es un acto de vigilia. Eh, y bueno, eso. Quería agradecerte, Luis, por haber estado aquí. Quiero abrir la ronda de preguntas porque seguramente habrán personas que tengan la intención de conversar contigo o de preguntarte algo. Ya saben, quienes quieran hacerle una pregunta a Luis en este momento son bienvenidos. Tienen que pedir la solicitud de hablante y a partir de ahí, pues bueno, pueden hacerle su pregunta a Luis. Mientras, bueno, agradecerte profundamente por el tiempo, por la charla. Para los que son seguidores del Space, saben que normalmente lo hacemos los jueves, pero queríamos o teníamos tantas ganas de hablar con Luis que lo movimos para el miércoles porque sabemos que los jueves era un día complicado para él. Entonces también esto, agradecerte por ese tiempo. Vale, no, más bien gracias a ti, Alberto, por la invitación. Y sí, me coincidían los jueves con el club de lectura justamente, pero ha sido muy grato conversar contigo y saber que hay varias personas conectadas. Y bueno, bienvenidos los que quieran hacerme una pregunta, Creo que algún están comentario. tímidos. Creo, Mm, creo que están un poco tímidos hoy con las preguntas. sí, más bien también gracias por la mención del libro, Alberto, a ti, a Rodney, a Juan, les agradezco mucho que se hayan interesado por esas cosas que yo escribo de vez en cuando en las redes y en aquel momento pues hayan tenido la iniciativa de publicar el libro. Y sí, bueno, la lectura, la escritura puede ser un acto de vigilia y también una forma de alivio, ¿no? Sí, Hay un poema corto de otra escritora mía de cabecera, que es Cristina Peri Rossi, que ella dice que ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. qué grande, Y buenísimo. creo que sí, que la literatura también es una forma de alivio. Claro. Bien. Vamos a darle la palabra a Jesús Isea, que levantó la mano. Jesús, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Eh, un saludo y una felicitación por este espacio. La primera vez que lo estoy escuchando y de verdad que me encantó. Y bueno, Bienvenido. quería hacer una pregunta. Bueno, mencionaron un libro bueno, de aforismos y bueno, como es algo nuevo para mí, quería preguntar si tienen alguna recomendación de algún libro, alguna recopilación especial para principiantes o algo así, que sean novicios. Digamos, el más importante que uno debería conocer de esto que estamos hablando. No sé cómo podrían orientarme. Luis, tienes la palabra. Eh, bueno, no sé si entendí bien la pregunta. ¿Libros sobre la lectura o libros sobre aforismos? Bueno, sobre aforismos, No, no, Lichtenberg, ¿no? exacto. Claro. O sea, libros que tengan aforismos, o sea, para leerlos ya Mm. directamente. Bueno, Lichtenberg, ¿no? Creo que es un autor fundamental en el género de los aforismos. Cioran también es otro autor importante en este género. Y para nombrar, bueno, a un venezolano,
o a dos, mejor dicho, ¿no? Rafael Cadenas tiene un libro llamado Dichos, eh, y también otro muy singular que se llama Contestaciones, que no es rigurosamente un libro de aforismos, sino que Cadenas hace ahí algo bien, bien simpático, y es que él toma una frase, un verso de autores, y le responde con otra frase o con otro verso. Entonces el libro se convierte en una suerte de conversación, ¿no? Y en algunos casos de contestación, refutación, contradicción, con frases tomadas de la literatura. Y otro libro de, de aforismos de un autor venezolano es Las granizadas de Ramos Sucre, ¿no? Que es otro un libro breve, pero importante en el campo de ese género ejercido en la literatura venezolana, ¿no? Y Bien, nombrar un peruano, estarían los dichos de Luder, ¿no? Que también son una suerte de aforismos hechos a partir de un personaje inventado, que es Luder, un alter ego de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Su lado más sarcástico, podríamos decir. buenísimo. Gracias, Jesús. Gracias, Luis. Vamos a darle la palabra a Andrea, que estaba de segunda. Andrea, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me oyen? Sí, te Hola, escuchamos. Adelante. Hola. No, lo que pasa es que hace rato como que se había cortado y no sé si me habían dicho algo y después volvió el audio y ya estaban hablando. No, no, tranquila, adelante. Vale. Bueno, Luis, tengo una pregunta con respecto de que hablas cuando emigraste, regresaste a Perú. ¿Cómo fue ese reencuentro otra vez con la lectura? Pero después de todo ese viaje, o sea, porque estabas comentando de que realmente nunca como que te gustó la lectura y fue un gusto y un hábito que fuiste desarrollando ya después. Entonces, ¿cómo fue esa visión y ese proceso o ese encuentro otra vez con la lectura cuando emigraste? Pero con la lectura peruana. Me da curiosidad eso, porque claro, llegaste a Venezuela y ya tenías como que esa costumbre, ese primer encuentro con la lectura venezolana y después como que volver a reencontrarte. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, fueron dos momentos muy distintos, ¿no? La primera migración de Perú a Venezuela, en donde yo encuentro en los libros de repente un piso mucho más firme que no encontraba, digamos, a nivel identitario por mi condición de extranjero. Pero luego, con los años, porque yo viví 38 años en Venezuela, cuando regreso al Perú, yo ya soy un lector formado, pues, ¿no? Yo tengo muchos libros, digamos, instalados en mi imaginario, por lo que la lectura no fue un problema al llegar al Perú, en el sentido de que ya estaba familiarizado, pues, con la dinámica de los clubes de lectura, de la docencia, de la edición. Lo que se me hizo más difícil fue la lectura ya no de los libros, sino de la ciudad, de la gente, habituarme a un nuevo espacio, a unas nuevas dinámicas sociales, reencontrarme con familiares que no veía desde hacía mucho tiempo, reencontrarme con unos códigos, ¿no? Porque todo país tiene sus propios códigos, así nos manejemos en el mismo idioma, ¿no? Códigos de convivencia. Y eso es lo que tenía que reaprender a leer, ¿no? Y que todavía estoy en ese camino, ¿no? Porque al final cuando uno se hace ya lector por oficio, el mundo entero es un gran libro que uno tiene que aprender a descifrar. Y hay zonas que nos hacen más difíciles que otras, ¿no? Con los libros tengo menos problemas de lectura que con la realidad. Bien, Vale, gracias, muchas Andrea. gracias. Ah, bueno, una última pregunta. ¿Piedra Adelante. de Mar lo lograste conseguir afuera? No, Piedra de Mar la conseguí en Venezuela. De hecho, yo era un coleccionista de piedras de mar que veía por allí, la compraba y tenía varios ejemplares que luego después regalaba. Y por suerte tengo un ejemplar que es una primera edición
que Pancho Maciani me la firmó en una oportunidad y bueno, es una de mis joyitas, ¿no?, que tengo aquí en mi biblioteca. No, pregunto porque tengo uno solo que ya estaba viejo. Entonces ya prepararme en algún momento como que si lo dejo o me lo llevo, igual, armando la lista de los 10 libros que me podría llevar. Dale, no, ese libro tiene que estar ahí en esa lista, por supuesto. Está bien, muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. Andrea. Salvador, bienvenido. Adelante. Hola, brother, ¿cómo andas? El Todo pana bien. Salvador. Mira, yo más que preguntas, quería hacer como 3 comentarios a propósito de, bueno, de mi pana Luis Isla y de otras cosas, pues, si me lo permiten. Aló, Adelante. Adelante, por favor. no, que uno de los comentarios es que me parece precioso y me seduce el tono de voz que pone Luis cuando habla de cosas, pues. O sea, es un tipo maravilloso. De paso, Luis es uno de mis amigos personales y queridos, pero no dejo de tomar en cuenta el tono de voz que pone, porque es un tono de voz seductor y bueno, y Luis sabe, Luis sabe lo que le digo. Me sonroja, Salvador. Te quiero, Luisito. La otra cosa que ya se me olvidó, pero ahora mientras hilvano el discurso, se me va a volver otra vez al carril. Por ahí veo muchos amigos nuestros, está Lenín, está Rodney, el tío loco. ¿Por qué no volvemos otra vez a esos Zoom que hacíamos divertidos el año pasado? Yo se los acuño a la pandemia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Lenín, ponte las pilas, papá, porque nos hace falta, ¿sabes? Nos hace falta esa descarga que tú bien animada los viernes. Y el otro tema, no menos importante o más allá que sea o no importante, Luis, ¿por qué emigramos a Latinoamérica y no a Europa? ¿Sabes que entre ayer y hoy me acabo de enterar de que emigrar a Portugal o Andorra es así como que tienes un pasaporte seguro dentro de 5 años? ¿Por qué se nos ocurrió emigrar a Perú y en mi caso Argentina, donde no tenemos ningún tipo de futuro? Yo me siento demasiado frustrado. Ahí te dejo esa reflexión, vieja. Vale, Salvador. Bueno, para mí se me hizo muy fácil porque yo no me sentía tan lejano del Perú porque yo había nacido aquí, pues, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, bueno, los papeles ya estaban hechos, se le iba a hacer más fácil a mi esposa también conseguir sus papeles porque era una venezolana casada con un peruano, en fin. Creo que las razones fueron prácticas en ese sentido, porque además aquí ya yo tenía una familia que a pesar de que no veía desde hacía mucho tiempo, pues me brindaron todo el apoyo que yo agradezco. Así que nunca tuve como en planes al momento de pensar en irme a otro país, elegir otro que no fuera del Perú, ¿no? Más allá de las condiciones ya socioeconómico-políticas en el que se encuentre, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe qué depara el mañana, ¿no? Sobre todo si uno ha vivido en Venezuela, así que por lo menos ahorita puedo decir que estamos bien aquí, pero más adelante a lo mejor me toque la disyuntiva de la que habla Salvador, no tener que elegir un país totalmente nuevo para mí, ¿no? Que no sea ni Venezuela ni Perú, pero ya yo lo decidirá. Lo No, decidirá. te lo digo por la sorpresa que me llevé yo al enterarme que era mucho más fácil yo emigrar a Portugal y después de 5 años tener la residencia con los mismos requisitos que me pedían en Argentina, que me costó un montón, porque la gente cree que Argentina es una mantequilla, que no, que tú vienes y tal, y te hacen los papeles en 2 días. Es mentira. Aquí eso es mentira.
y Argentina es un país muy duro y es otra cosa. Pues. Si yo me hubiese ido a Portugal, yo ahorita estuviese viajando por todo la zona Schengen, que llaman, o lo que llaman el continente europeo, sin ningún tipo de problema con el pasaporte. Pero bueno, son equivocaciones e ignorancia. Bueno, todavía puedes enmendar eso, Salvador. Estoy en eso, ¿viste? Eres un niño apenas. Believe me. A mis 42 años que tengo, ya tú sabes que lo puedo hacer. Vale. Gracias, Salvador. Javier, bienvenido. Vamos a darle la palabra a Javier. Buenos claro. días a todos y a todas. Me llamo Francisco Javier. Yo estoy leyendo el título acá que los libros que nos hicieron lectores, lo que a mí me ayudó fue el Viejo y el Mar. Qué novela tan hermosa. Créame que eso fue que me ayudó a que yo comenzara a leer más. Gracias. Vale, de nada. Bien, No, vamos gracias con la por última. la recomendación. Vamos con la última pregunta. Jefferson, bienvenido. Jefferson, adelante. Hola Alberto, hola Luis. ¿Cómo estás? Bien, chévere. ¿Qué tal, Jefferson? A mí me interesa, Luis, un tema que bueno, que tú lo debes vivir como migrante, pero también como una persona que se crió dentro de otra nacionalidad en Venezuela, ¿no? Porque tú eres peruano y toda tu familia es peruana y en tu casa siempre había ese elemento peruano. Yo lo que quería preguntarte, y eso es un tema que me llama muchísimo la atención dentro de la migración, es cómo eso, vivir entre esas dos nacionalidades afecta, o quizá la palabra no es afecta, sino cómo influye en nuestra concepción de la lectura, ¿no? Porque eh, yo puedo entender que quizás en tu casa también había literatura peruana y también tú te acercaste a la literatura venezolana y es tener esas dos visiones, esas dos maneras de escribir y esas dos maneras de leer cuando sale de Venezuela, ¿no? Todo lo que has dicho se ha visto influenciado en ese viaje, ¿no? El hecho de tener que mandar tu biblioteca a través de Ipostel y que los libros llegaran, elegir cuáles 10 libros te llevaste, de esos 10 libros, cuántos eran escritores venezolanos, cuántos eran escritores peruanos, o si había otro tipo de escritores. Porque uno cuando migra no solo migra físicamente, corpóreamente, sino también que migra en todos los sentidos, ¿no? Y sin ánimos de ponerme filosófico, migras tanto sentimentalmente, emocionalmente, también lo que tú acabas de decir, tienes que aprender a leer otros códigos a pesar de que tú naciste en Perú. ¿Cómo afecta eso, Luis? ¿Eso te afectó a ti como lector, como profesor, como escritor? Mira, creo que yo he tenido una ventaja con respecto a otro tipo de migrantes, en el sentido de que, bueno, el migrante cuando sale de su tierra, bueno, extraña muchas cosas que tienen que ver con su país natal, con sus amigos, la ciudad, los lugares, las experiencias, digamos, concretas, materiales. En mi caso, yo he sido una persona que durante casi toda mi vida he estado apegada a los libros, mi biblioteca. Por lo tanto, donde está mi biblioteca, yo siento que ahí está un terreno mío, propio, mi lugar de pertenencia, ¿no? Por lo tanto, desplazarme geográficamente para mí no ha sido tan traumático, ni tan doloroso, ni tan desgarrador, porque siento que en los libros encuentro el lugar verdaderamente donde quiero estar. Y es cierto que de manera, digamos, funcional, pragmática, sistemática, para fines, digamos, docentes o académicos, uno suele ponerle como esas etiquetas, esos rótulos a la literatura, ¿no? Bueno, literatura peruana, literatura venezolana, en fin, nos ayudan como a ordenar el paisaje de la literatura. Pero en el fondo sabemos que los mismos problemas competen a la condición humana, ¿no? Más allá de las fronteras. Y la literatura es justamente ese espacio de la palabra en donde se disuelven las líneas fronterizas y en donde nos encontramos mucho más próximos, más allá de esas divisiones. Y eso me ha ayudado mucho a mí a no tener, digamos, crisis tan
disociadas desde el punto de vista del lugar de pertenencia, ¿no? O sea, si me preguntaran a qué lugar pertenezco más, pues a mis libros, ¿no? O sea, tu biblioteca. Y eso no es una manera y eso no es una manera de negar los espacios, los lugares y los países en donde he vivido, ¿no? Y en donde he aprendido además a leer, ¿no? Sino que están incluidos en mi biblioteca, ¿no? Por supuesto. Bien, buenísimo. Gracias Jefferson, gracias Luis, gracias a todos por sumarse una vez más a estos espacios y a este ciclo de charlas, libros que nos hicieron lectores. Saben que luego de que este space termine, lo van a poder escuchar en YouTube y lo vamos a compartir por nuestras redes sociales. Recuerden también que el libro de Luis se puede conseguir en librosdelfuego.com. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con un invitado más. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros sus preguntas y reflexiones y nos estamos viendo. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao Luis, cuídate.